XRP. XRP en una temporalidad de 12 meses. Lo primero que evaluamos es una secuencia de máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Obviamente una tendencia absolutamente alcista. Pero ¿qué nos llama la atención de este activo? Que luego de llegar a unos máximos históricos, por decirlo de alguna manera, el precio no se ha mantenido en esa zona. Entonces nos llama la atención, ¿por qué? Porque nos ha dejado liquidez. En el año 2019 hace su máximo a la zona de los 3,32 y luego baja, casi que recuperando toda la subida. Recuerdan en los videos anteriores cuando les hablo de una tendencia insostenible. El precio hace el impulso, retroceso. Cuando hace el retroceso, hacemos aquí un Fibonacci, hace el impulso de esta vela del año 2013, el retroceso debería de ser por lo menos del 50% de ese impulso, sin pasar del 61,8. Entonces, podemos ver que la vela del siguiente año supera el 61,8, incluso cierra por debajo de esa zona. Luego el precio se inicia a recuperar. Si bien es cierto que esto es un claro indicio de que el precio podría seguir bajando porque cerró por debajo del 50% del impulso, también es cierto que no hubo un cambio de flujo. Hablamos de cambio de flujo cuando el precio de cierre de la vela no cerró por debajo de la apertura del anterior. Es decir, el precio de cierre de la vela actual, la vela en estudio, no cerró por debajo de la apertura de la vela anterior. Y bueno, simplemente el precio se ha quedado consolidado en esta zona, en este cuadro. El precio ha estado consolidado, se quedó consolidado en esta zona desde el año 2018 hasta el año 2025, que fue que salió de esa consolidación. Ahora bien, lo mismo que siempre hemos hablado, el precio en los cuerpos, se habla que es zona de acuerdos y las mechas o colas son zonas de negociación. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido aquí? Aquí por la parte de abajo, obviamente no tenemos zonas de negociación, solo tenemos zonas de acuerdo. Y esta es la zona de negociación. Ok, eso es lo primero que nos resalta a la vista de este activo. Por otra parte, aquí podemos ver que hubo un imbalance primero hubo el imbalance cuando ocurrió este impulso alcista, luego hace el impulso bajista con direccional y empieza a recuperarse. Que vemos que aquí dejó liquidez, pero sin embargo el precio la recupera con esta mecha, vamos a decirlo así, y baja. Pero luego en el 2025 vuelve a la zona. Vuelve a la zona, pero ya vimos que no se mantiene. ¿Qué podemos ver, qué podemos analizar en los últimos registros que ha dejado el precio? Primero, nos ha dejado un imbalance. Recuerden, el imbalance recupera los espacios vacíos. Es un espacio vacío por una tendencia insostenible que subió de manera direccional. Luego la vela del año pasado que nos deja una gran mecha. ¿Qué significa esta mecha? Que el precio bajó, o sea, el precio llegó, tocó la zona, no estuvieron dispuestos a seguir comprando en esa zona. El precio baja, digamos que direccionalmente, y nos deja toda esta zona
de liquidez bajista. Esto es una vela absolutamente bajista. Cuando nosotros medimos allí un Fibonacci y decimos, bueno, ¿qué podría suceder aquí? Podría suceder que el precio suba hasta la zona de los 50 o los 68, los 61,8, perdón, antes de que, antes de iniciar su bajada, para que bien sea a recuperar este imbalance o a tomarlo nuevamente como soporte antes de seguir su subida. ¿Por qué decimos que sigue su subida? Porque es una tendencia absolutamente alcista. Porque tenemos una secuencia de mínimos cada vez más altos. Fíjense que ninguno de estos mínimos ha superado los anteriores y de altos cada vez más altos. Entonces es absolutamente alcista. Ahora bien, lo que siempre digo, la importancia de los análisis, la importancia de saber el registro que nos ha dejado el precio a lo largo del tiempo, porque no es lo mismo comprar el activo aquí abajo o aquí abajo que comprarlo aquí arriba y que el precio caiga. Entonces, esperar todo este tiempo en negativo o incluso que el broker o la plataforma nos cierre la inversión por falta de dinero. Entonces, esto es lo que tenemos por ahora eh, en 12 meses. Nos quedamos con esta idea, sabemos que puede recuperar el imbalance. Por otra parte, si nosotros hacemos un FIBO desde el mínimo más bajo y el último impulso, el registro nos indica que el 50% es aquí, podemos decir que ya hizo su retroceso para seguir subiendo y el 61,8 está un poco más abajo, entonces no sabemos si el primero quiera venir a recuperar la liquidez antes de bajar y recuperar el imbalance o por el contrario siga subiendo. Pero nosotros marcamos los posibles puntos donde él va a llegar para saber dónde entrar y dónde salir. Muy bien, esto es lo que podemos ver a grosso modo en 12 meses. Vamos a darle un vistazo a 6 meses. En 6 meses simplemente nos ha confirmado. Cuando yo digo nos ha confirmado, es porque la vela en lectura, estamos leyendo, o sea, nosotros leemos las velas que han cerrado. Por ejemplo, la vela del 2026 no la leemos hasta que nos cierre el año. Entonces, la vela que cerró fue la del año 2025, es una vela absolutamente bajista con un cuerpo envolviendo la vela anterior. Entonces, esto nos da señales de que el precio sí pudiera bajar un poco antes de retomar su subida porque es una tendencia alcista. Nos vamos a 3 meses. En 3 meses es la misma situación, no cambia nada. Simplemente las velas nos dan más claridad en la lectura de la situación. ¿Recuerdan lo que les dije de que lo que antes era resistencia se convierte en soporte? Aquí ocurrió, bueno, siempre ocurre en todos los activos, fíjense. Lo que antes era resistencia, luego se convierte en soporte. Y sin embargo, bueno, en las primeras velas lo usó perfecto como soporte, pero ya en esta vela que hizo este impulso alcista direccional, sí rompió esa resistencia. Que podríamos estar esperando de que el precio baje a cerrar el imbalance y use esta resistencia que tenemos aquí como soporte. Sería impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Eso es lo que estaríamos esperando que sucediera teóricamente hablando. Nos vamos a un mes. En un mes eh, podemos evaluar que este era nuestro máximo histórico
Este era nuestro máximo histórico y aquí tenemos otro. Lo voy a colocar así porque recuerdan lo que siempre les digo de las zonas de negociación. Fíjense que el precio en el año 2018 llega a acuerdos desde esta zona y inicia a bajar porque los compradores no están dispuestos a comprar a estos precios. Ok, negocian, no llegan a acuerdos aquí, el precio baja, sube, toca la zona donde llegaron a acuerdos en el año 2018, la toca nuevamente en el año 2021, no llegan a acuerdos, se quedan negociando, vuelve a caer el precio y en el año 2024 sí, rompe. Los inversores quieren seguir comprando, incluso suben hasta el máximo, hasta la puntica de la negociación. Fíjense que el precio llega hasta allá arriba. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a medir una vez que rompió esta resistencia? Según la teoría, cuando el precio hace un recorrido, él hará el mismo recorrido del anterior, al menos. El recorrido mínimo anterior de este retroceso fue justamente a esta altura y ya hizo el recorrido mínimo anterior de esto. Perfecto, ya lo hizo, lo borramos. Solo era a manera informativa. Ya no tiene más recorridos mínimos que hacer por allí. Ahora, queremos saber qué va a suceder. Si el precio va a seguir subiendo, va a bajar, ¿qué quiere hacer el precio? Estamos en una temporalidad de un mes. Tenemos claramente el imbalance y tenemos un patrón. Vamos a meterle la lupa. Estas rayas las dejo porque son las del Fibonacci de la temporalidad de 12 meses. Y lo voy a colocar que la etiqueta se vea a la izquierda para que puedan ver los números. El 50% es aquí. Lo que les decía, esto es una gran mecha, que el precio puede subir, que el precio podría subir hasta esta zona o hasta el 61,8 para luego bajar. Podría. Entonces por eso dejo el Fibonacci allí. Ahora, nos vamos a concentrar un poco en el patrón. Recuerden cuando siempre les digo, en las zonas de consolidación o en las zonas de que el precio se queda paralelo, solo pueden ocurrir dos cosas, que el precio suba o baje. Y siempre nos vamos a encontrar patrones de cambio o posibles patrones de continuidad. Si la tendencia es alcista, patrón de continuidad alcista, y si la tendencia es bajista, patrón de continuidad bajista. Antes de marcar el patrón, vamos a marcar un canal. Lo vamos a marcar de arriba hacia abajo porque queremos es ver lo que ha ocurrido. Cuando los patrones queremos saber qué va a suceder, nosotros los marcamos de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque son los puntos de control. Y los puntos de control son los que nos validan la tendencia. Es decir, este fue el último, en este caso no, aquí sí, este fue el último bajo antes de que el último máximo superara el máximo anterior. Entonces, si nosotros vamos a marcar un canal, lo vamos a marcar de este punto de control. En, porque queremos saber hasta dónde el precio va a jugar. Va a jugar con, eh, imaginariamente, va a jugar con los puntos, es decir, el precio va a rebotar, entonces estos son puntos imaginarios. Vamos a hacerlo así como nos dice la teoría. Vamos a marcar de una vez aquí. Bueno, se los voy a marcar de las dos formas para que lo vean. Si yo lo marco primero con los puntos de arriba, me quedaría algo así. ¿Por qué algo así? Porque este es mi inicio del activo, aquí fue la zona de acuerdos y esta es la zona de negociación. Se los voy a marcar de las dos maneras para que tengan.
y luego marcamos, ok, esta es la zona de negociación y ahora vamos a marcar la zona de acuerdos. Ok, la zona de acuerdos es esta zona. Fíjense que coincide, marcándolo de esta manera, coincide con los acuerdos y con las zonas de negociación. Fíjense que lo que hablamos en el video anterior, esas velas pequeñitas, a pesar de que no son mechas ni cola, son indecisión. Indecisión, o sea, el inversor no sabe qué hacer, si seguir comprando, si seguir vendiendo, si esperarse. Entonces son velas muy pequeñas que no nos dan dirección del mercado. Ok, vamos a marcarlo así como nos dice la teoría exactamente, para estar claro. Entonces, una vez que tenemos el precio, el gráfico con nuestros canales para saber dónde el precio se podría detener, vamos a ver qué está sucediendo en este posible patrón. Ok, ya sabemos que esta es una zona donde el precio podría llegar antes de caer para luego seguir subiendo, o por el contrario se podría ir directo hacia arriba. Lo primero que vemos es un posible, vamos a meter la lupa así, lo primero que vemos es un posible patrón de cambio, un doble techo, ¿verdad? Aquí no vamos a marcar nada para no hacer más rayas. Tenemos un posible patrón de techo que de romperlo, que ya lo rompió, de confirmarlo, estaríamos hablando que el precio podría llegar a esta zona de los 1,18. El precio podría estar llegando a esta zona que estaría cerrando un poco ese imbalance por allí. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, un patrón de continuidad como tal no se ve muy claro, porque yo podría hacer algo así y podría hacer algo así y no es bueno, es como que un canal, una bandera. No sé si han visto, para los que ya están un poco avanzados en teoría, hay algo que es así, un patrón de continuidad que es así, es así, es así. Es decir, el precio, el precio sube, hace esto y luego rompe. Es un patrón de continuidad alcista. Entonces, podríamos decir que estaríamos en presencia de algo así. Entonces, de ser así, vamos a buscar las ondas, no las veo, aquí, las ondas. Entonces tenemos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y el precio podría ser esto, onda 5. ¿Hasta dónde podría llegar el precio una vez que rompa ese patrón? Hasta la zona de los 3,8. Sería algo así, hasta la zona de los 3,8. Entonces, posible patrón de continuidad, posible patrón de cambio. Ahora bien, fíjense que es importante estar pendiente y tener claro cuando leemos el mercado. ¿Por qué? Porque muchos ya se irían a tomar una decisión porque me rompió este soporte, y yo ya empiezo a vender aquí, me olvido de las compras y hago mi análisis de que mi profit va a estar en esta zona. Pero tienen que tener en cuenta de que, si bien es cierto que ya lo rompió, necesitamos la confirmación. La confirmación nos la va a dar el cierre de esta vela, el cierre de esta vela del mes. Y me dirán, sí, pero voy a esperar un mes para entrar. Recuerden que los traders más exitosos duran, por decirte, 20 horas analizando
y la entrada te la hacen en 15 minutos, por decir algo. Es decir, son muchas horas de análisis y las horas de ejecución son poquísimas, pero aciertan muchas veces en sus análisis, porque esperan el momento justo y el momento indicado, no entran por entrar, no están persiguiendo el precio, no están con ansiedad, simplemente esperan que ocurra lo que su análisis y su plan de trading les dice y allí es donde entran. Entonces, ¿por qué les digo que esperar que confirme y de qué manera? Porque si, por ejemplo, el precio ya rompió, ya me rompió aquí, me rompió con una vela fuerte de decisión, porque es poca mecha, poca cola, cuerpo decidido, ¿qué estaría yo esperando? El pullback, ¿cierto? Ya el precio rompió, que llegue a esta zona y me haga esto. Eso es lo que estaría esperando. Perfecto. Y ustedes dirán, sí, bueno, esperar que esta vela cierre y no sé qué, sí. ¿Por qué esperar que cierre? Porque vamos a suponer que esta vela cierra por debajo del 50% de la vela anterior o, o vamos a suponer aquí un poquito más abajo, justamente en el soporte, dejando esta mecha. Ya esto me está diciendo que el precio no quiere seguir subiendo. ¿Por qué? Porque no ha sido una vela que me ha hecho un cambio de flujo en el activo y que, por el contrario, ha rechazado esta ruptura y va a seguir subiendo. Me está dando indicios de que quiere seguir bajando. Ahora dirán, sí, pero si yo espero que cierre por debajo, voy a perder. No. Recuerden que el precio nunca, nunca, nunca deja espacios vacíos. Si ustedes analizan cada vela, no hay espacios vacíos. Fíjense, esta vela la voy a agrandar para que los vean mejor. Por ejemplo, esta vela es una vela bajista, hace la apertura en esta zona, hace un máximo, hace un mínimo y un cierre. Cuando cierra, me abre aquí, abre, hace un máximo, hace un mínimo y cierra aquí arriba. Si ustedes pueden ver, la segunda vela ha cubierto absolutamente la anterior. La tercera vela ha cubierto absolutamente la anterior. La cuarta vela no la cubrió completamente. Vamos a marcar donde no la ha cubierto. Fíjense, aquí. Ahí hay un pequeño imbalance. Ha dejado este espacio vacío. Esta vela no tiene espacios vacíos. Fíjense. Esta la había dejado todo este espacio vacío y vino esta vela y ya recuperó ese espacio. Fíjense, ya lo recuperó. No hay espacios. Y así como recupera los espacios, también recupera la liquidez. Esta vela dejó mucha, mucha mecha y poca cola. ¿Y qué hablamos de las mechas y las colas? Son liquidez, zonas de negociación. Entonces, esta vela cuando cierra, ella hace su apertura en esta zona, hace un máximo, baja, hace un mínimo, sube y cierra. Me deja toda esta liquidez. Esta es una vela absolutamente alcista. Cualquiera que hubiese visto el gráfico en este momento que teníamos envolvente alcista de decisión, envolvente alcista de decisión, esta es una vela alcista con mucha cola y vemos esta vela que, a pesar de que es una vela del color contrario, es una vela absolutamente alcista, porque todo esto es una vela alcista. Todo la mecha o la cola contraria es el color contrario. Ahora bien, es el color, es el inversor contrario, porque si estos están comprando, estos están vendiendo. Por eso yo no tengo los colores clásicos rojo, verde, azul, rojo. ¿Por qué? Porque es importante aprender las lecturas de las velas y no casarse con colores, porque muchas veces los colores confunden y el inversor no sabe realmente qué leer, está leyendo colores. No, hay que leer registro, qué registro me está dejando el precio en cada una de sus acciones. Yo tengo que saber dónde la vela abrió, dónde cerró, cuál fue su máximo, cuál fue su mínimo, independientemente del color. Entonces, por eso mis gráficos son de esta manera, para que los que vean los análisis y estudien con estos análisis puedan afinar el ojo de que no es colores, es leer el registro que me va dejando el activo
en cada movimiento que hace. Ahora bien, cuando les digo de que no se asusten, de que si van a entrar tarde, no, el mercado nunca los va a dejar. El mercado siempre regresa a buscarlos. Si por ejemplo ustedes vieron aquí una entrada en esta vela y dicen, ay, me perdí la entrada y el precio ya está por aquí. No, mira que el precio regresó, te buscó y cayó. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el plus que tú tienes que estar claro de que tú estás esperando el precio para hacer una venta en esta zona, no para hacer una compra? ¿Y cuál es el problema del 99,99% de los inversores? De que si ven el precio aquí, están es comprando, 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 porque no tienen en cuenta el análisis macro, porque no saben que hay unos registros, unos puntos importantes donde tenemos que tener claro qué va a ser el precio. El hecho de que el precio esté en esta zona, en esta zona, en esta zona, no quiere decir que tienes que comprar porque el precio está aquí. No, tú estás esperando el precio ¿para qué? Para seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque resulta que en una temporalidad alta aquí yo tengo una resistencia, porque aquí yo tengo una negociación, tengo negociaciones, tengo negociaciones que no han llegado a ningún acuerdo y los acuerdos se pactaron en esta zona y en esta zona. Entonces, si ya yo tengo aquí acuerdos, negociación que no llegaron a nada, negociación que no llegaron a nada, si el precio lo tengo aquí, yo tengo que pensar que seguramente estos inversores que están aquí están buscando esta liquidez para irse abajo. Y fíjense qué es lo que sucede. Entonces, es importante saber esto porque muchas veces cuando las personas, los inversores ven el precio aquí, quieren es comprar, comprar, comprar. Si yo estoy clara en mi análisis, ya yo sé que seguramente aquí yo voy a vender, no a comprar. Ahora bien, teniendo claro eso, vamos a seguir. Los dos posibles escenarios, ya dijimos, un posible patrón de continuidad, que es un banderín, una bandera, perdón, el banderín es el triángulo, y un posible patrón de cambio, que es este doble techo. Ahora bien, esto lo tenemos en un mes. Esto es nuestro escenario de un mes. El precio actualmente ha entrado nuevamente en la zona de acuerdos, porque esto es zona de negociación, recuerdan, los que ya les expliqué en una temporalidad más alta. De aquí a aquí es zona de negociación. De aquí a aquí es zona de acuerdos. Ok, aquí. Y de aquí a aquí es zona de acuerdos. Eso es lo que tenemos. Ok, la voy a dejar así para irnos a un día. Yo sé que ustedes no operan en temporalidades de 12 meses, de 6 meses, de un mes, ni siquiera de una semana. Pero si ustedes no están claros en estos, ¿cuántos no pierden dinero aquí? Porque va a seguir subiendo y no han tenido en cuenta las zonas de negociación, las zonas de liquidez y las zonas de acuerdo. Ok, vámonos a una semana. En una semana es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a leer? Ya en un mes lo analizamos, es lo mismo, nada cambia. Lo único que podría cambiar es que las velas me dan más información de lo que puede hacer a corto plazo el precio, lo que podría estar en corto plazo. Voy a borrar esto porque como para que se me vean las velas. Aquí ya yo tengo la raya de que esto es zona de acuerdo y zona de negociación. Ya estamos claros. Pero necesito hacerlo así para que ustedes vean qué está haciendo el precio. Fíjense. Estamos en una semana. El precio rompió la zona y la semana pasada la vela cerró con una super envolvente alcista. ¿Qué es una envolvente alcista? Que bueno, el precio cerró por encima de la apertura de la vela anterior, es decir, hay un cambio de flujo, teóricamente hablando. Y además cerró justamente en la zona que divide las dos áreas, zona de acuerdos con zonas de negociación. Luego que hace eso, el precio sigue subiendo, subiendo, subiendo. Y ya hoy es viernes. Lo que va de semana, el precio ha bajado. Ok. En sí, si nosotros analizamos solo
una semana, podríamos decir que el precio hace esta subida, me deja un imbalance acá. Vamos a cambiar el color para que ok, me deja un imbalance. Yo podría pensar que el precio recupera este imbalance y sigue subiendo, porque hubo un cambio de flujo. Podría pensar eso. Pero yo tengo que esperar que esta vela me cierre. Si esta vela me cierra como la estoy viendo, es una vela absolutamente bajista. ¿Por qué? Porque el precio tocó esta zona y no se sostuvo, cayó. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que el precio no quiere mantenerse dentro de la zona de acuerdos. Quiere bajar a la zona de negociación porque no está dispuesto a comprar en esta zona. Los inversores quieren comprar abajo, no quieren comprar aquí arriba. Ok, eso es en una semana. Nos vamos a un día. Recuerden que ya vamos leyendo las velas. En un día que tenemos. Vamos a cerrar un poco. Fíjense algo. El precio viene bajando. Ya vimos que en un mes, en un año, en una semana, son una vela, dos velas, tres velas. Y aquí miren la cantidad de velitas en un día para que ocurra eso. Lo que les hablaba, toda esta cola es zona de negociación y miren, el precio se ha quedado ahí. Después de esta bajada, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que buscar en un día, en una temporalidad de un día, para llegar a la probabilidad más cercana a lo que pueda ser el precio? Lo que vamos a buscar es un patrón de cambio. Un patrón de cambio porque son los que nos dicen de que una vez que el precio va subiendo, me hace un patrón de cambio e inicia la bajada. Va bajando, me hace un patrón de cambio e inicia la subida. Y como les he dicho, siempre hay un patrón de cambio o un patrón de cambio o un posible patrón de continuidad. ¿Qué vemos en esta zona? Ok, si nosotros le metemos un poco la lupa, vemos que aquí hubo uno y dos. Aquí hubo claramente un doble piso. Hubo un doble piso. Este era la resistencia, recorrido mínimo anterior, y ya lo hizo. O sea que el que vio en temporalidad de un día este escenario hizo envolvente alcista, bajó, me hace dos envolvente alcista, entraron aquí, vamos a hacer un cuadrito, entraron en esta zona, colocaron el stop en esta zona, aquí, y ya sabían que el precio llegaba hasta aquí. Hicieron un buen trade al alza. Ok, eso por allí. Pero ya eso ocurrió. Ahora, ¿qué está haciendo el precio? Borramos todo porque ya ocurrió, ya no nos interesa. Entonces, nos interesa qué está haciendo el precio en estos momentos. Lo que les dije, el precio entró en la zona de acuerdos con mucha decisión, pero aquí hay un imbalance en una temporalidad más alta que él debe venir a recuperar. Recuerden que el mercado no deja espacios vacíos ni deja liquidez en el aire. Ahora, el precio ha retrocedido y está usando la zona de negociación como soporte. Es decir, hasta ahora no tenemos una información clara de lo que quiere hacer el precio. ¿Qué podríamos estar esperando? Bueno, yo les diría, yo cerraría un poco el gráfico, marcaría mi punto de control, mi último punto de control, que es este, o mis últimos puntos de control, si quiero ser más ambiciosa, marco, ya él me rompió esta resistencia que fue mi último punto de control, y si él se regresa, así de esta manera, hizo esto, él se regresa y aquí me hace un throwback, ya yo estaría comprando hasta la zona de los 2,6. Ok, pero todo va de la mano. La temporalidad de un día con el cierre de una semana, con el cierre de un mes, con el cierre de 6 meses, con el cierre de 12 meses. Todo va correlacionado.
Ahora bien, yo voy a dejar esto aquí, voy a quitar las flechas, voy a quitar esto y voy a dejar solo esto. Si el precio rompe, o sea, rebota aquí con fuerza y rompe esta zona y me la usa lo que era resistencia ahora como soporte, el precio llegaría aquí. Me voy a ir a una temporalidad de un mes para ver qué me muestra. Fíjense, recuerdan que teníamos aquí un doble techo que ya me rompió y yo estoy esperando un pullback para que el precio siga bajando. Voy a acercarlo más, por si no lo ven. Voy a acercarlo más. Del precio subir con el escenario que estoy marcando, dice que él podría llegar hasta esta zona. Ustedes recuerdan cuando yo marqué aquí un imbalance. Miren, que lo borré. A veces borro para no tener tantas rayitas porque visualmente hace mucho ruido. Entonces, el precio podría venir a buscar este imbalance y caer en temporalidad de un mes. Es decir, que esta vela en curso, que no se debe leer hasta que cierra esta vela, podríamos decir que fácilmente ella podría subir más, llegar hasta esta zona y caer y dejarnos una gran mecha como hizo esta que dejó una gran cola. Eso podría pasar. Nos vamos otra vez a un día. Como también podría pasar de que no lo haga, el precio siga cayendo, vámonos a un día otra vez, y simplemente me deje esa, ya vemos el escenario, se rompía aquí. Si él seguía subiendo y llegaba a esta zona, recupera el imbalance y podría caer. Eso lo tenemos allí. Ahora, ese es un posible patrón de cambio que dijimos que podría ser, ya vimos aquí un doble piso, pero de ser así, esto sería otro doble piso, pero más grande. Sería algo así. Uno, dos. Sería algo así. Muy bien. Ahora yo necesito saber si el precio quiere continuar bajando, ¿cómo sería el escenario? El escenario sería, yo uno los puntos, este es mi último punto de control, porque es mi último punto de control. Vamos a marcarlo para estar más seguro. Este fue mi último mínimo, no, sí, este fue mi último mínimo, pero resulta que este llegó más abajo. Este fue el mínimo anterior, es decir, el punto de control de este era aquí. Y este es el punto de control del último mínimo. El último mínimo es este. Entonces borramos estas rayitas y este es nuestro último punto de control. Recuerdan, impulso, último mínimo, retroceso. Ese retroceso que supera el mínimo anterior es nuestro punto de control. Ok, este es mi punto de control. Entonces, si este es mi punto de control, yo marco desde mi punto de control hasta lo último que haya hecho el precio. En este caso, uno, las zonas de acuerdos. Esta es mi zona de acuerdo. Esta es mi zona de negociación. Ok. Y abajo hago exactamente lo mismo. Esta es mi zona de acuerdo, esta es mi zona de negociación. Me quedaría algo así. Entonces, se dice, la teoría dice que cuando los patrones de continuidad, entre paréntesis, son de esta manera, en teoría es como que un patrón de cambio porque es como que una bandera invertida, es una cosa de que no tiene, no tiene forma, no tiene forma de continuidad, porque cuando estos patrones
se forman así, se dicen que podría el precio hacer esto. Es más un patrón casi que confirmando un patrón de cambio de esta pequeña en un día, de esta pequeña tendencia bajista. Entonces, no tiene forma clara que sea la continuidad. Eso es, ¿sabes? Buscándole, como que decimos, las cuatro patas al gato. Ahora, nosotros borramos este escenario y simplemente, sin buscar, sin buscar las cuatro patas al gato, como decimos, vamos a marcar nuestro, aquí, nuestro canal. Si nosotros marcamos nuestro canal, la cosa se ve más clara. ¿Por qué? Porque en ningún momento en este canal se ve como que el precio quiere hacer algo diferente a seguir bajando. Entonces, ven, cada situación es una perspectiva diferente. Por eso en los mercados suben, bajan, porque es la visión de cada analista. Y por eso nos vamos a las probabilidades más cercanas a nuestro escenario, o las mayores probabilidades de éxito. Ok, entonces, si nosotros vemos este escenario, estamos viendo que el precio no ha hecho nada diferente para que cambie. Simplemente ha hecho impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. O sea, no nos está diciendo que quiere cambiar. Absolutamente. Eh, por otra parte, vamos a agrandarlo un poco. Por otra parte, si nosotros seguimos imaginando cosas, como siempre lo hacemos, ok, el precio rompe, hace esto según la información que tenemos, nosotros podríamos decir de que el precio ya hizo aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. De que el precio haga un impulso hasta esta zona y dependiendo de cómo cierre la temporalidad alta, podríamos estar pensando de que el precio sí podría regresarse. Pero de lo que vemos, fíjense que no hay un patrón claro de continuidad, no existe un patrón, el que hay es de cambio, pero el canal nos dice claramente que el precio no se ha salido del canal bajista y no ha dado señales de cambio de tendencia. En la zona entre acuerdos y negociación. Y eso nos los confirma cuando no está claro en una temporalidad baja, nos vamos a la temporalidad inmediatamente anterior y eso nos los confirma la vela. El cierre de esta vela hoy nos va a confirmar esa situación que es exactamente esto. Es una vela absolutamente bajista. Ahora hay que ver dónde cierra. Si cierra por encima, si cierra por debajo o si por el contrario el precio se va a quedar jugando allí. Ahora, ¿qué podemos decirle a los inversores jóvenes de estos activos que están con ese auge de invertir, pero no saben mucho de análisis? Esperar que la situación esté más clara, que el precio me confirme bien la subida para empezar a comprar nuevamente hasta esta zona. Aquí estaríamos viendo qué hace el precio y estamos en una semana. Y vigilar bien que si el precio cae, no comprar, si me da señales de caída, esperar que llegue más abajo y ahí reiniciar las compras. Ese es el consejo que les puedo dar con este activo. Esperar, vamos a borrar un poco aquí los canales de un día. Esperar, esperar que me dé la señal aquí bien con un patrón de cambio confirmado para iniciar la compra o que siga bajando y comprar aquí abajo. Ese es el escenario que tenemos en XRP. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, no duden en escribir.
Esto es todo en este activo. Espero que les haya quedado claro y éxito en sus inversiones. Gracias.